Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Cordialmente invitados a todos nuestros clientes, red de contactos, a este ciclo de charlas técnicas y enfocados hacia la industria del mecanizado. Pues en esta coyuntura que tenemos de emergencia nacional, pues muchísimas gracias por su participación. Ojalá podamos ser de su agrado en este tipo de charlas y poder aprender algo más de este tema. Bueno, entonces vamos a abordar el tema materiales y velocidad de corte. Vamos a designar la velocidad de corte como B sub C. Vamos a seguir el siguiente temario para que tengamos en cuenta procesos de manufactura, hacer un pequeño repaso de los procesos de manufactura, el concepto de cálculo de la velocidad de corte, materiales de herramienta, materiales de la pieza, concepto de potencia de corte, cálculo de la potencia y aplicaciones. Un tema bastante interesante para podernos marcar en este tema de los mecanizados. Tenemos como objetivos identificar las variables del proceso de obtención de piezas mediante arranque y viruta, conocer la influencia de la velocidad de corte en el desarrollo de un proceso mecanizado y establecer la normalización según ISO para identificar tanto materiales como para herramienta como materiales para piezas a fabricar. Y pues motivar al empresario y al público en general del uso eficiente de esta tecnología CNC en el mejoramiento de los procesos y el ahorro del tiempo en los procesos de mecanizado. Entonces vamos a enmarcarnos en los procesos en la ingeniería mecánica que son contados de la siguiente forma. Los del lado izquierdo son los procesos que no llevan arranque y viruta, y los del lado derecho, de color azul, son los procesos que llevan arranque y viruta. Con estos dos tipos de procesos, nosotros obtenemos piezas. Entonces, por ejemplo, en los procesos sin arranque y viruta, tenemos el proceso de fundición, que es la parte que está superior izquierda. Luego viene un proceso de laminado, que es otra forma de obtener piezas, mediante unos rodillos de laminación, y ahí pasamos un material, puede ser laminar o puede ser proceso primario en caliente, un proceso de estirado y trefilado, forja y corte. No está ahí el doblez, pero está marcado en el proceso de laminado. En la parte con arranque viruta, tenemos un proceso simple que es el aserrado. Desde una cuchilla, una fresa cierran y cortamos material. Un proceso de taladrado que se define con una broca. Un proceso de torneado, que es uno de los más representativos para la obtención de piezas. Un proceso de cepillado que hoy en día pues ya está mandado a recoger, pero lo enmarcamos como un proceso de arranque viruta. Un proceso de fresado. Esos procesos son los procesos que contemplamos para la obtención de piezas mediante arranque viruta. Entonces tenemos esos dos grandes procesos de fabricación para la obtención de piezas en ingeniería. Hay unos procesos que son el de corte láser, que son procesos modernos, y otro que es la ingeniería aditiva. Ojalá tengamos la oportunidad de ver esos procesos en estas charlas que tenemos en IMAT. Entonces el concepto de la velocidad de corte es que es la velocidad con que sale despedida la viruta y está referenciada en metros por minuto. Entonces nosotros sacamos una viruta a una velocidad determinada y esa velocidad determinada está dada por un diámetro, está dada por una profundidad y está dada por otro factor que es un avance. Aquí podemos ver una copa de un torno que asegura una pieza y vemos las variables del proceso. N es la velocidad en RPM del lucillo, eso lo entrega la máquina.
V sub C es la velocidad de corte expresada en metros por minuto. F sub N el avance en milímetros por revolución, ¿sí? Y K sub C es la fuerza de corte específica del proceso de corte. Aquí damos un avance, damos un cálculo de potencia, es una de las formas para calcular la potencia en kW, en kilovatios. ¿Para qué nos sirve esto? Pues primero para relacionarnos con el fabricante de la herramienta. Entonces él nos entrega el dato velocidad de corte. Entonces los aceros rápidos tienen hasta 30 metros por minuto, los carburos de tungsteno sin recubrimientos va hasta 40 metros por minuto, los carburos recubiertos, bueno, que vamos a ver más adelante, van hasta 200 metros por minuto, y así todos los materiales de las herramientas de corte están enmarcados dentro de estas variables. De esta forma se calcula la velocidad de corte. El fabricante de las herramientas de corte definen mediante unos factores muy complejos el valor de la velocidad de corte de los insertos o de la herramienta que está ofreciendo. Hay unas tablas específicamente donde se define que la velocidad de corte de tal material con relación, material de la herramienta con relación al material de la pieza, entonces da 100 metros, 150 metros, y nosotros reducimos a esta fórmula. La velocidad de corte es un valor conocido, pi es la constante 3.141516, D sub C o D es el diámetro expresado en milímetros, N el número de revoluciones. Ese número de revoluciones lo podemos despejar, como vamos a ver en una fórmula que les voy a presentar, es el cálculo de velocidad de corte. Bueno, entonces ese es básicamente el cálculo de la velocidad de corte. Aquí tenemos la misma fórmula, velocidad de corte del lado izquierdo inferior, y el número de revoluciones despejado, ¿sí? Esto nos sirve para cuando nosotros tenemos el dato de velocidad de corte suministrado por las tablas de herramientas. Tenemos varios fabricantes, ustedes conocen que Sandvik, los americanos Kennametal, japoneses Mitsubishi. Entonces se calcula, se despejan las RPMs N y se calcula el valor de RPMs para un diámetro determinado, ¿sí? Como veíamos que la velocidad de corte está relacionando al diámetro, cuando nosotros hacemos un refrentado, o sea, hacemos una cara refrentada, el diámetro pasa de X del material hasta 0. Entonces, ahí es cuando tenemos una forma de trabajar en las máquinas de control numérico que se llama trabajo con velocidad de corte constante. Entonces hay una función que es la G98, que es trabajar con S constante, o G99, que es trabajar con S RPMs. Eso es para el efecto de programación. Han sido suministrados por el fabricante de las herramientas para que nosotros trabajemos los diferentes materiales de pieza. Aquí venimos a un tema bien interesante que depende de la velocidad de corte. La velocidad de corte V sub C multiplicado por la fuerza de corte nos entrega la potencia que debe tener la máquina para poder elaborar el proceso que nosotros hemos diseñado. Entonces aquí tenemos en los dos sistemas, en el sistema ISO, Newton metro sobre segundo, las unidades de la potencia, o en el sistema americano,
pies libra sobre minuto. Entonces aquí el cálculo de la potencia abajo también lo podemos tener en caballos de potencia. ¿Por qué es importante conocer de la potencia? Porque en el momento que vayamos a seleccionar una máquina, cualquiera que sea, convencional o control numérico, debemos saber qué potencia debe tener el motor de la máquina para así mismo nosotros poder hacer los diferentes procesos que estamos acostumbrados a diseñar en nuestra fábrica. Entonces es indispensable conocer la potencia y seleccionar los motores que necesitamos. Entonces para la potencia pues necesitamos el valor de velocidad de corte y de fuerza. Entonces aquí tenemos un cálculo de fuerza. La fuerza viene dada mediante los siguientes parámetros. Resaltado en amarillo está la fuerza específica de corte, que la entrega el fabricante de la herramienta de corte, ¿sí? Que es una fuerza que se genera por el efecto de cortar un material mediante cizallamiento, con una A, que es la profundidad de corte, y con una P, que es una profundidad de corte. A, avance en milímetros por revolución, y P, profundidad de corte, ¿sí? Esos dos factores, A y P, son los que determinan los tamaños de las virutas. Nosotros podemos hacer ingeniería inversa cogiendo un tramo de viruta y poder saber qué profundidad de corte tiene o tuvo el proceso y qué avance tuvo el proceso, ¿sí? Y conociendo el material, pues ya podemos saber incluso la maquinabilidad y otros factores de corte que se tienen en cuenta en este proceso. Por ejemplo, aquí vemos una lámina, una fotografía, donde están los actores del proceso de corte. Por este lado, la parte derecha, vemos el portaherramienta que sostiene un inserto. El inserto sí es un material mucho más duro, elaborado mediante pulvimetalurgia. Y luego tenemos una interacción mediante un proceso de corte o cizallamiento sobre un material a construir. En este momento está haciendo un cilindrado. Vemos que está saliendo viruta, y la viruta sale en forma de 9 o de 6, que es la mejor viruta que podemos tener en un proceso de corte. Aquí no vemos el color, pero el color, si el proceso está bien diseñado, bien establecido, podemos decir que, y vemos un color marrón en la viruta, podemos decir que el proceso está bien diseñado. Cuando nosotros vemos virutas de color azul oscuro, podemos decir que ese proceso no está lo suficientemente diseñado, porque estamos utilizando mayores velocidades de corte. Y ahorita vamos a ver cómo influye la velocidad de corte en el proceso de corte y en las herramientas y en los materiales. Vamos aquí a ver las de herramientas de corte. Entonces, básicamente, si nosotros aprendiéramos a identificar los materiales por el color, sería maravilloso. El color azul está enmarcado por las letras P. Eso es básicamente muros de tungsteno fabricados mediante el proceso de pulvimetalurgia, que consiste en un proceso de sinterización, y es la combinación de tungsteno y cobalto en unas proporciones determinadas, y esas proporciones determinadas, de acuerdo a la norma ISO 503 del 2004, podemos establecer esas composiciones químicas del carburo, y se someten a unas presiones y unas temperaturas isostáticas, que de ahí obtenemos los insertos, de tal manera que con esas combinaciones químicas de cobalto y tungsteno nos da unas matrices y unas durezas que permitimos trabajar los aceros, que son con la letra P, y van desde una dureza de 0,1 hasta 50, como ven en la letra P. Entonces, por ejemplo, pedimos normalmente aquí un P40, y podemos decir que tiene una gran
tenacidad un P40, y si pedimos un P10, tiene menos tenacidad y mayor dureza, o sea que tiene más carburo de tungsteno que cobalto, que es el aglomerante, ¿sí? Y el material de corte es el tungsteno. Entonces así tenemos otro material que es el M, identificado con el color amarillo, y también va desde 0,1 de dureza hasta 40. Nosotros aquí en el país manejamos un carburo M30, M20 para trabajar aceros inoxidables. Estoy hablando de carburos de tungsteno sin recubrimientos de momento. En la letra K está identificado con el color rojo, está especificado del 0,1 hasta el 40 también, y son carburos de tungsteno cuyas composiciones están determinadas ya y son incluso secretos del fabricante de las herramientas. Y así tenemos los otros tipos de materiales para trabajar los no ferrosos, el N, los aleaciones de titanio y níquel, los S, y los H para materiales templados. También están en durezas desde 0,1 hasta 30. Esta información pues va a quedar para ustedes con todo gusto para que la puedan analizar un poco. Bueno, aquí por este lado pues reflejan los colores y las letras de identificación de materiales de herramienta. Cuando ustedes vean un color azul, siempre va a ser para aceros aliados, aceros al carbono, aceros bonificados con durezas hasta 180 Brinell. Los M's para aceros inoxidables, hasta 180 Brinell también. Son aceros inoxidables austeníticos, también tenemos aceros inoxidables ferríticos. Y la letra K o los rojos para fundición de hierro. Entonces ahí tenemos la fundición gris y fundición nodular. Hay algunos fabricantes que tienen la posibilidad de diseñar un carburo de tungsteno con unos recubrimientos multicapas que nos sirven para todos este tipo de material. Ese diseño ha desarrollado los suizos mediante una marca llamada lámina. Entonces usted con un solo inserto, con una geometría determinada, puede trabajar con los materiales. Pero si estas materiales de herramientas específicos para esos materiales de fabricación de piezas. Las herramientas también tienen una clasificación. El metal duro es una composición de cobalto, que es el aglomerante de tungsteno. Entonces los tenemos de varias formas, ¿no? Lo tenemos como material base, sin rompevirutas, los tenemos con rompevirutas y recubiertos, los tenemos con recubrimientos multicapas, o sea, le vamos agregando a la superficie unas pinturitas que son los recubrimientos de varios colores que le dan resistencia al desgaste. Ya cuando tenemos los carburos combinados con óxido de aluminio, o sea, cerámicos, entonces tenemos los CERMETs. Las cerámicas es otro tipo de materiales, el coronite, que es una cerámica combinada con otros compuestos químicos que permite trabajar diversos materiales, el nitruro cúbico de boro, que también tenemos la posibilidad de usarlo en el mercado por lo costoso. Entonces se coloca una pequeña fracción milimétrica sobre una punta, ya vamos a ver una fotografía, para poder efectuar procesos de acabado en materiales templados principalmente. Y el diamante policristalino, que también es extremadamente costoso y es un diseño que ha hecho para materiales no ferrosos. Bueno, por este lado más o menos podemos observar el proceso de corte. Una herramienta, sus variables, las RPM, la velocidad de corte, el avance, la profundidad de corte. Y por otro lado vemos un carburo soldado y su reemplazo, que es el carburo intercambiable con sus diferentes geometrías. Ahí vemos la WNMG, la TNMG, la DNMG,
la CNMG y la SPN, la cuadradita que es SP, esas recubiertas, que son las que se aplican en los retorneados. Aquí están unas piezas cerámicas que se construyen mediante proceso de pulvimetalurgia, y estas son las geometrías más conocidas, redondas, y esa rectangular que está ahí generalmente se han utilizado para el corte en cerámicas. Algunas aplicaciones actualmente las tenemos para cortar aceros templados, aceros bonificados y templados. Y esto es el que le decía, los materiales de nitruro cúbico de oro, que es un material de herramientas para trabajar materiales templados específicamente. Los diamantes tienen características similares, pero las calidades están diseñadas para materiales no ferrosos, para hacer acabados de materiales no ferrosos. Bueno, aquí hay un cuadro en donde podemos identificar diferentes tipos de materiales según la norma ISO, con sus colores y algunas aplicaciones en piezas que nosotros conocemos. Por ejemplo, en los aceros tenemos las guías de rodamientos, tenemos las guías de válvulas para motores. En los aceros inoxidables, bueno, tenemos este tipo de piezas, soportería, bujes y piezas que van a estar sometidas a ácidos y tienen la posibilidad de deteriorarse o fatigarse por elementos químicos, entonces se utilizan los aceros inoxidables. Hay algunos aceros, por ejemplo, para la construcción de la soportería de ventanas y vidrios se utiliza el acero 304, que ya he identificado como un acero inoxidable usado, y hay otras piezas hechas en 316L, acero inoxidable no quirúrgico, que no es magnético, ¿no? En la fundición es un ejemplo, es los bloques de los motores antiguos, ya los modernos son en aluminio, ¿no? Pero los antiguos pues eran en bloques en fundición nodular. Los aluminios, pues para el caso de la aplicación en rines, algunas aleaciones termoresistentes, demarcados con la letra S, para rodamientos especiales de alta fricción y alta velocidad. Y algunos materiales endurecidos, como por ejemplo los aceros 1040, 1045, que son sometidos a un tratamiento de temple superficial mediante magnetismo. Entonces, aquí tenemos la clasificación H, según la norma ISO, para trabajar este tipo de materiales que tienen una dureza aproximada de 60 RC. Por este lado vemos el comportamiento del material a construir la pieza con relación a la herramienta. Entonces en los aceros, la viruta es una viruta larga, ¿sí? Por lo que es un material dúctil. Entonces debido a eso pues la viruta sale más o menos de esa forma que está demarcada ahí. En los aceros inoxidables son un poco más difíciles, la maquinabilidad es más baja. El proceso de maquinabilidad se define de 1 a 10, podemos tener de un orden de 5, no son tan duros, pero son difíciles de mecanizar porque se adiciona al filo, se le adiciona viruta del mismo material, generando rotura en la herramienta. Entonces son aceros inoxidables un poco más difíciles de trabajar. Las fundiciones son de viruta corta, entonces no tenemos problema. Corta pues se lleva todo el calor del proceso, la pieza no se calienta y es un proceso bastante limpio para mecanizar. Los aluminios, igualmente que pasa con los aceros inoxidables, son de viruta larga y son un poco más difíciles de mecanizar. Entonces tenemos materiales de herramienta, carburo de tusteno sin recubrimiento en algunos casos y brillados en la superficie de deslizamiento de la viruta. Cómo se desliza la viruta ahí, los carburos de tusteno son brillados. Las superaleaciones también tienen dificultades para el proceso porque el calor generado del proceso se transfiere directamente en la herramienta y se genera la excrescencia o filo recrecido
y esto genera problemas de corte. Entonces las herramientas que se diseñan son bien agudas para ese proceso de corte, ¿no? Y los materiales endurecidos, pues la viruta es bastante corta, las profundidades de corte son bajas y generan acabados superficiales mucho más finos. Entonces esa es una clasificación según la norma ISO, tanto en colores como en letras, para que ustedes cuando investiguen y amplíen sus conocimientos en el área, sepan que esa es la norma ISO que los define. Esta lámina pues no se observa muy bien, pero relaciona los diferentes materiales de pieza, en donde identificamos los aceros oxidables igual, y las fundiciones. Y entre los aceros hay una clasificación. Los aceros hasta aceros 10, 16 son los aceros dulces. Luego los aceros al carbono como el 1040, 1045 muy usados en la industria. Luego vienen los aceros bonificados que tienen algunas trazas de magnesio, vanadio y otras aleaciones que permiten darle mayor tenacidad. Y estos materiales vienen relacionados mediante esta tabla, que tienen su resistencia a la tracción, sus durezas y todo lo pertinente. Incluso con esos valores de dureza nosotros podemos ir a la tabla de materiales de herramienta y seleccionar la calidad con su dureza que les hablaba, de 0 a 40 o de 0 a 50 con la dureza apropiada. ¿Sí? Entonces, el objetivo de manejar estas tablas es poder definir un proceso óptimo en donde cortemos el material a la mayor velocidad de corte en el menor tiempo posible, para así obtener piezas cuyo costo sea económico. Tener una cadencia de piezas por hora determinada, que es lo que define el precio del mecanizado de la pieza. Aquí vemos pues los diferentes tipos de viruta y sus características, ¿no? Por ejemplo, escojamos un caso. En las virutas rectas, las más adecuadas son estas de viruta corta, y son virutas marcadas con la letra B, o sea que son buenas virutas. ¿Sí? Son virutas que son aceptables y que permiten listo. Entonces aquí pues vemos un análisis de falla. Discúlpenme, aquí análisis es con tilde en la A. Si tenemos una excesiva velocidad de corte, entonces vamos a tener un rápido desgaste de la herramienta en la superficie de incidencia, un acabado deficiente en la pieza y una formación de cráteres en la superficie de salida de viruta, que en poco tiempo podemos tener deterioro de la herramienta. Si es una herramienta de carburo de tungsteno intercambiable, pues vamos a tener una pérdida aproximada de 30.000 pesos por cada punta por cada punta. Si tenemos una de 6 puntas, estaríamos hablando de 5.000 pesos por cada punta, ¿no? La deterioramos rápidamente por el exceso de velocidad de corte, entonces ya entramos en pérdida. Si es bastante baja, entonces hay requerimiento de filo, lo que les comentaba, excrescencia y rotura también de la herramienta. Y la economía pues diferente. Entonces te agradezco a todo el personal que asiste.